Muy buenas tardes, estimados colegas. Un gusto compartir con ustedes este curso, eh, que más que formalmente llamarlo un curso va a ser un intercambio de opiniones y aquí solamente voy a ser un facilitador. Acá rodeado de colegas, perfiles muy altos, los conozco a la mayoría. Esta técnica principalmente se enfoca para trabajar con los procesos de innovación tecnológica, pero no es exclusivo para ello. También hay algunos campos en los cuales se puede aplicar. Pulgar arriba, me confirman si se ve mi proyección, si se escucha bien, alguna situación. Perfecto, gracias Alejandro, gracias, muy bien. Un gusto, para los que recién se conectan, les saluda Richard Ramírez Anormaliza, profesor de la carrera de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de Universidad de Guayaquil. En unión de los directivos de la facultad y específicamente de la carrera, se ha programado este curso donde la temática que vamos a abordar es los modelos de ecuaciones estructurales, principalmente con el enfoque de mínimos cuadrados parciales o PLS, porque es lo que más se utiliza cuando hablamos de procesos de innovación. La mayoría de los que estamos acá somos vinculados al área de tecnologías de la información y siempre estamos expuestos a poder implementar ya sea el uso de hardware o software, de tecnología en general. Por lo tanto, esta herramienta que vamos a utilizar será de mucha utilidad para quienes estamos dentro de ese campo, que por cierto, como anticipé, no es exclusivo para ello. Entonces, comentarles que este curso está dirigido para docentes. Si bien es cierto, en un momento dado hacemos un pequeño análisis o revisión de ciertos aspectos fundamentales de investigación. Nosotros aquí estamos con colegas que ya trabajan en ese campo de la docencia, donde estamos obligados a hacer investigación y a publicar, ¿no? Entonces, esta capacitación está orientada a profesores. A profesores, donde lo que usted va a adquirir aquí es una competencia para modelar problemas complejos mediante ecuaciones estructurales, que es una técnica multivariante. Es decir, se conjugan varias variables, valga la redundancia, pero con especial énfasis en este enfoque al que hago referencia, que es de mínimos cuadrados parciales, por sus siglas en inglés PLS. Ya vamos a ir revisando en qué consiste cada uno de esas siglas que tenemos en nuestro título del curso. Datos de orientación, que por cierto el enlace ya lo vamos a pulir para el día de mañana. Ese es el enlace que deberíamos estar allí. Va de la mano con las actualizaciones que hay que hacer por la versión del plugin para conectarnos desde Cedia para poder trabajar. En todo caso, este recurso de aprendizaje que constituye la clase sincrónica de hoy estará disponible para ustedes y para los que no están conectados ahora. La duración del curso se plantea 40 horas, por cierto, pero el enlace sincrónico nosotros lo vamos a trabajar, el contacto con el docente principalmente, lo vamos a trabajar 20 horas y el resto será trabajo autónomo. Y del contacto con el profesor vamos a tener enlace sincrónico miércoles, lunes y viernes en el horario de 18:30 a 20:30. Para los otros días, usted ya va a tener unas actividades que trabajar, que desarrollar, donde se complementan las horas que finalmente va a acreditar este curso. La evaluación, como todos los cursos de formación que tenemos acá en la institución, van dentro del tema de la asistencia, que ya le pasaremos un enlace para que usted se registre. Un aprovechamiento del 80%, va a haber unas tareas, unas evaluaciones y un trabajo final. ¿Sí? Mayormente quien va a trabajar aquí es usted. ¿Ok? Nos planteamos los siguientes objetivos. Primero, usted va a modelar problemas complejos.
Problemas complejos que involucren varias variables al mismo tiempo en un mismo fenómeno que quiere usted estudiar. ¿Qué más? Vamos a aplicar un software que es muy, pero muy fácil de utilizar. Más es compleja la teoría que vamos a ver el día de hoy que el uso de la herramienta como tal. Por cierto, es una herramienta de pago, que ya le vamos a dar el enlace para que usted lo utilice, pero tranquilos que para el curso vamos a tener una versión full, que usted ya le voy a explicar cómo utilizarla, cómo registrarse, que le da 30 días y nuestro curso va a menos de 30 días, ¿no? Ya luego el software le da una licencia de estudiante perpetua que solo le baja cierta funcionalidad, la cantidad de datos que puede procesar, y así como cierta funcionalidad de exportar Excel que se le limita. Y ahora la vamos a tener todos con el full de la funcionalidad. Nosotros trabajamos aquí y vamos a revisar algo muy rápidamente, lo que es el desarrollo de un instrumento de recolección de datos y cómo validar esos instrumentos de recolección de datos. Y ya luego en esencia veremos cómo es el uso de este software estadístico, ¿sí? Y también nosotros vamos aquí a darle una base conceptual del análisis de datos en esta parte introductoria, donde le vamos a dar un panorama de todo lo que implica, que si usted ya revisa el recurso que he compartido con ustedes, hay una sola lámina que es de todas las técnicas multivariantes que se pueden hacer uso dependiendo de el estudio que yo quiero realizar. Muy bien, no sé si tienen alguna inquietud puntual de lo que nos espera y cómo vamos a llevar el curso, porque vamos a empezar a desarrollar ya los contenidos generales y luego vamos a la parte específica. ¿Alguna consulta hasta aquí? Por favor, siéntase en total libertad, escribir en el chat o activar el micrófono. No somos muchos, tenemos 20 registrados aquí. Veo que solamente faltan 6 o 7. Entonces, no va a haber ningún inconveniente en que cualquiera pueda activar su micrófono. No se va a armar un desorden porque no somos muchos. Así que activan nomás su micrófono con toda confianza y pueden explicar o interrumpir alguna explicación. Ok, en el día de hoy, que es donde vamos a revisar esta primera unidad, vamos a revisar lo que es una investigación empírica, luego revisaremos las definiciones formales de SEN. SEN es la abreviatura en inglés de Structure Equation Model, que tiene para lo que es los modelos de ecuaciones estructurales. Vamos a revisar lo que son los constructos, los datos específicamente, y hay un área muy importante en cualquier estudio es la revisión de los datos. Revisaremos algo de eso. Y por último, les voy a presentar todo el panorama que tiene usted, que por cierto es una sola lámina, pero lo voy a explicar, de todas las técnicas multivariantes. Y todo depende del estudio para saber por dónde es que yo quiero eh, usar alguna técnica dependiendo del objetivo que busco en mi investigación. Ya luego revisaremos lo que son los instrumentos de recolección de datos. Vamos a ver qué son las variables latentes, que básicamente son las que no se pueden ver o medir de manera directa. Vamos a ver la creación de instrumento, cómo hacer la validez de contenido, la confiabilidad también del instrumento, es decir, cómo validar que ese instrumento es adecuado. Eso veremos en la unidad número 2. Luego, para la parte número 3, revisaremos ya lo que es el enfoque PLS, un poco al detalle, veremos ya específicamente lo que es PLS, revisaremos la formulación matemática y todos esos indicadores que se requieren analizar para ver si mi modelo es o no ajustado a los datos. Veremos también la que es la construcción la construcción e hipótesis de un modelo. Básicamente un modelo es una conjugación de varias hipótesis donde se conjuga un modelo y luego tenemos que validarlo. Revisaremos aquí uno o dos casos prácticos para poder, yo les daré la data para poder usted procesarla y revisar y llegar a un momento importante en lo que tiene que ver a la parte de la práctica.
Por último, veremos un poquito de algo avanzado, que es el tema del análisis multigrupos, porque a veces usted quiere hacer un estudio, pero ese estudio quiere compararlo con diferentes grupos y ver qué comportamiento tienen estos grupos y hacer esas comparaciones. Veremos lo que es una invariancia de medición, la significancia de las diferencias, es decir, si son significativamente diferentes estas dos poblaciones, estos dos grupos, qué tan significante es esa diferencia. Revisaremos eso también. Y yo les voy a facilitar ahí una data para poder hacer ese análisis, esa exploración, ¿no? ¿Cómo vamos a llevar el curso? Bueno, ya algo se anticipó. Nosotros vamos a tener aquí clases magistrales, como el día de hoy. Van a haber ejercicios prácticos de aplicación de estos casos reales que yo tengo. Más de uno ya está publicado. O sea, yo le doy, vea y va a ver cómo llega alguna de las publicaciones que yo tengo, básicamente procesando estos datos, construcción del modelo y usted lo va a poder. Eh, es posible que yo pudiera crear un pequeño modelo aquí, le pasamos ese formulario, no creamos un modelo tan grande, un formulario de recolección de datos, y dependiendo de las percepciones de ustedes, podríamos procesar en vivo los resultados que ustedes den en su interrogante que se plantee, ¿no? Va a haber siempre un espacio de resolver dudas, por eso ya lo dije, siempre usted quiere, me interrumpe y me dice, por favor, Richard, ¿cómo es esto? ¿Qué hago? ¿Qué pasó aquí? ¿Sí? Y es un espacio para interactuar, ¿ah? Porque aquí yo sé que hay algunos que manejan algún aspecto mucho mejor que yo. Entonces, aquí estamos para compartir. Y la idea es eso. Entre colegas podemos compartir algunas experiencias y de pronto hacer comparativas entre esta técnica y alguna otra que seguro usted puede dominar. Mil disculpas por la diapositiva que tengo en este momento, por cierto. ¿Ah? Yo le voy a suministrar todo el material bibliográfico de lo que vamos a trabajar en este curso. Tengo un libro que hice con algunos colegas que es de análisis multivariante. En ese análisis tiene una parte introductoria, que es el capítulo 1, lo vamos a ver el día de hoy, donde se hace una introducción al análisis multivariante y se ve ya también algo de modelos de ecuaciones estructurales en general. Entonces yo les voy a dar ese PDF de ese libro, que por cierto, si usted quiere, puede consultar mi Google Académico y va a acceder a ese recurso y se puede descargar todo el libro. Sí, sí. Yo por allí pudiera hacer un sorteo, por ahí tengo un par de, creo que tengo un ejemplar en físico y bueno, no haríamos por rendimiento, lo haremos por sorteo aquí, alguno de ustedes que pueda tener ese libro, donde básicamente hay ecuaciones estructurales, análisis clúster, también hay análisis factorial y hay análisis de clases latentes. Hay esas cuatro técnicas más un capítulo que tiene que ver con la introducción y el panorama de todas las herramientas o técnicas multivariantes. Luego tengo algunos estudios que también se los voy a facilitar para que usted pueda revisarlos. Todo lo que le estoy diciendo está en mi Google Académico, pero yo igual se lo voy a descargar y se lo voy a hacer llegar y lo voy a subir al entorno virtual de aprendizaje, ¿no? Aquí sí hay un tema que vamos a utilizar algo de construcción de instrumentos, que es de un señor que está acá, son dos profesores, Chavarría y Pulgarín. ¿Okay? Y bien, bueno, esto de acá no es, ya la mayoría creo que me conoce acá y sencillo. ¿Ok? Entonces, con esta pequeña introducción, si alguien tiene alguna inquietud, mientras yo cargo la otra lámina, por favor, con mucho gusto.
¿Ok? No tengo compañeros en espera. Avanzamos. Ok. Vamos a revisar ahora lo que es la parte de introducción a los modelos de ecuaciones estructurales. Entonces, revisaremos aquí lo que es una pequeña introducción, definiciones del modelo, definiciones de constructo, la inspección de datos y las principales técnicas multivariantes. Y queda una tarea para el día de mañana, ustedes. Para el día de mañana, usted tendrá todo el día para instalar el software Smart PLS y aquí ya le dejo el enlace. He compartido con ustedes esta lámina a los correos que han registrado. Si alguien no ha recibido este instrumento, este recurso, me puede escribir para yo darle, porque sí me rebotó alrededor de 2 o 3. No la veo a Rosa Molina aquí, me rebotó el correo de Rosa Molina. Sí, entonces por favor, Rogelio, dile a Rosa que escribió mal el correo, ¿no? Al momento yo copié y envié. Entonces sí, 2 o 3 correos rebotaron. ¿Okay? Listo, doctor, ya le comunico, ya le comunico. Perfecto, muchas gracias. Envíale el link, no va a pensar que simplemente no le hemos avisado, ¿no? ¿Ok? Listo, listo. Bueno, empecemos con lo que es la investigación empírica. A veces se suele interpretar mal que el empírico es algo aleatorio, al azar, que no tiene una planificación, pero básicamente lo que es investigación empírica es revisar algo de manera directa en función de la experiencia, vivirlo, es decir, en la captación de algún dato, de algún elemento que usted observa de una realidad. Y ese dato usted tiene que obtenerlo y es verificable. Eso es lo empírico. Tiene un pilar fundamental, es un pilar fundamental en lo que tiene que investigar. Tiene la investigación en general. Hay otros enfoques o esquemas teóricos que básicamente para ello no vamos a abordarlo con esta técnica. Entonces nosotros vamos a trabajar siempre con un procedimiento empírico de recolección, de observación de datos para poder procesar esos datos mediante esta técnica multivariante. Eso como para enfocarnos de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente cuando hablamos de una investigación empírica, nosotros tenemos una objetividad donde lo que se hace es reducir la influencia de algún sesgo o alguna opinión subjetiva del investigador, sino que se enfoca en observar la realidad, captar la realidad de los hechos. Se sigue siempre un procedimiento, un método ordenado para la recolección y análisis de los datos. Doctor Cuenca, bienvenido. Entonces, en función de ello, también cuando hablamos de investigación empírica, estamos hablando de que usted puede luego verificar y contrastar, incluso cuando usted tiene un instrumento de recolección de datos, puede replicarlo, ¿eh? Puede replicarlo. Si es un documento validado, un instrumento validado, pudiera luego replicarlo, ¿sí? Claro está, a veces tiene que hacerle ciertos ajustes. Recordemos que nosotros trabajamos en un ambiente donde nuestro idioma principalmente es el español y a veces la mayoría de las publicaciones de alto impacto están en inglés. Y entonces cuando ajustamos un instrumento de recolección de datos que viene dado en inglés, tenemos que hacer esos pequeños ajustes, adaptaciones a nuestro entorno. ¿Ok? Se plantean, cuando se trabaja en investigación empírica, hipótesis, las mismas que tienen que ser contrastadas para ver si se aceptan o se rechazan. Esto es un esquema general de lo que es la investigación empírica. Aún no estamos específicamente en lo que es investigación con enfoque del uso de esta técnica que vemos para el curso planteado, ¿no? El proceso que usted debe seguir, que usted todos lo conocen, disculpen si los aburro por cierto, es el planteamiento del problema, una revisión de literatura, una formulación de hipótesis, y ahí en esa formulación de hipótesis viene acompañado de un diseño de un modelo. Y ese modelo es el que usted la va a validar a través de la técnica que generalmente detrás de ello tienen una técnica fuerte multivariante, como es la que vamos a ver en este curso. Y se especifica o se detalla en el diseño metodológico, que es la secuencia que yo estoy completamente seguro que todos ustedes ya la han seguido. Ya luego que tiene diseñado, hay una recolección de datos, hay un análisis, una interpretación, que generalmente es estadístico,
O también pudiera haber algo de cualitativo, pero más está enfocado en el tema cuantitativo y se comprueban las hipótesis y se comunican los resultados. Eso lo paso muy rápido porque sé que más de uno está aburrido. ¿Ya? Cuando trabajamos también con lo que es enfoque de investigación, usted ya lo sabe, hay enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos. En mi experiencia y en lo que yo tengo y los estudios que yo he hecho, no existe un estudio totalmente cuantitativo ni totalmente cualitativo. Siempre hay estudios de enfoque mixto, de corte mixto. Lo que sí es que con mayor tinte cuantitativa o mayor tinte cualitativa. ¿Ok? Eso también ya usted lo sabía, ¿no? Ahora viene algo así interesante, como esto que les acabo de explicar se relaciona con todo lo que vamos a ver en este curso, la investigación empírica y los modelos de ecuaciones estructurales. ¿Sí? Primero, nosotros debemos plantear la definición de los constructos. ¿Qué es un constructo? Básicamente es una variable. ¿Sí? Entonces, esos modelos que yo pueda construir tienen variables. Esas variables son los que también se conocen como constructos. Luego hay que hacer una operacionalización de las variables, que no es otra cosa que esos constructos también tienen el nombre de constructos latentes, que son que no se pueden medir de manera directa y entonces hay que recurrir a un instrumento medible, observable, y ya luego vamos a ver un poco más al detalle. Por ahora es un poco técnico lo que digo, pero ya cuando veamos la gráfica que tenemos en esta misma lámina, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que estoy hablando. Y siempre esos constructos tienen relaciones causales. Y es lo que se permite configurar un modelo de ecuaciones estructurales. Hay que hacer una recolección de datos, ¿sí?, para poder validar el modelo. En esencia, los modelos de ecuaciones estructurales lo que me van a permitir es probar o comprobar empíricamente unos modelos teóricos, no sencillos, complejos. ¿Cuántas variables? N, las que yo considere en mi estudio. Y que son con múltiples relaciones que van a estar simultáneas. Entonces, si a veces yo tengo con análisis bivariante, tengo problemas, imagínense acá, yo tengo que trabajar con más de una variable al mismo tiempo. Entonces, en esta técnica lo que se hace es combinar un análisis factorial y relaciones múltiples. El análisis factorial es el que me va a permitir evaluar lo que es constructo por constructo con sus respectivos indicadores. ¿Sí? Vamos a ir viendo luego, donde damos cuenta que cada uno de los constructos que tengo, al momento que se define la relación causal, esa relación es una hipótesis. Esta manera de introducción, ya luego vamos a ver un poco más al detalle, ¿no? Cuando yo tengo que hacer una investigación de este tipo, hay que tener unas condiciones de validez de la calidad de la investigación empírica, sea la técnica que yo maneje, y mucho más en la que estamos viendo en este curso. Primero es la validez o la consistencia interna, como también se llama, que no es otra cosa que ver cómo el resultado de las relaciones causales desde las variables observables tributan o permiten evaluar a una variable latente. Luego también debemos validar lo que es, si yo estos estudios los tengo, lo puedo generalizar o extrapolar a otros contextos. Entonces eso es la validez externa. También tengo que hacer una validez de constructo. Cada uno de estos elementos que estoy viendo, la herramienta tiene un estadístico asociado. Hay unos indicadores que los vamos a ver aquí. Entonces la validez de constructo simplemente lo que nos permite es tener con precisión que la medición que yo estoy haciendo realmente me sirve para medir ese constructo o esa variable y que no, esa respuesta no tributa más a otra y pudiera ser que yo tenga ahí un error. ¿Sí? Ya cuando hacemos este análisis, nosotros tenemos que luego validar cada una de esa significancia estadística y lo vamos a ver acá y básicamente tenemos que ver si esas relaciones son o no válidas. Bueno, ahí está Rosita ya.
Bueno, en lo último que nosotros tenemos, que va de la mano con la carrera donde estamos con el doctor, con el profesor Miguel Boto, es que hay aplicaciones que se están llegando a trabajar de ecuaciones estructurales con el tema de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, como las grandes cantidades de datos, básicamente has tabulado, has recolectado de una investigación empírica, entonces yo puedo llegar a combinar esto con Machine Learning para estar identificando patrones. Entonces yo allí estoy llegando a lo que tiene como objetivo la carrera donde trabajamos, ¿no? Y con el tema de inteligencia artificial, también pudiéramos nosotros hacer unos desarrollos y validación de algoritmos con datos reales. Y entonces tenemos esa evaluación empírica de estos sistemas inteligentes a ver si están o no dando los resultados esperados. Esto es lo que se está haciendo, lo que estudio simplemente es para conocimiento de que nosotros podemos ir hacia allá con esta técnica. No es parte del curso ahora. Tal vez pudiéramos pensar en alguno más adelante. Bueno, esta es una parte teórica que la tenemos aquí, que así como vemos dónde se está trabajando, también hay unos temas que la técnica está trabajando para resolver, ¿sí? Por ejemplo, al momento de replicar, no necesariamente está trabajando de manera adecuada y entonces hay una necesidad porque hay algunos científicos que cuestionan el poder y la validez de este enfoque que vamos a ver el día de hoy. Entonces todavía hay bastante que se trabaja en ello. Es más, hoy he actualizado la versión del software y hay unos cambios totalmente. Yo dejé de usarlo recién hace un par de meses y hay unos elementos adicionales. Entonces se está trabajando mucho sobre esta situación, ¿sí? Entonces también ahora se busca la combinación de datos estructurados y no estructurados. Generalmente aquí se está trabajando sobre datos cuantitativos, más con datos cuantitativos. Con temas cualitativos todavía eso es uno de los desafíos que tiene la técnica como tal. Y hay ciertas limitaciones respecto a los diseños de las observaciones en los temas muy avanzados que tengan que ver con inferencia causal. Okay. Ok, bienvenidos a los que se han conectado, se han sumado a esta sesión. Y vamos ahora sí a conceptualizar y vamos a ver un poco más al detalle ya de lo que es los modelos de ecuaciones estructurales o SEN, como se los conoce también. Los modelos de ecuaciones estructurales o Structured Query Language básicamente son técnicas estadísticas multivariantes. ¿Qué hace esta técnica? Combina lo que es el análisis factorial y la regresión múltiple. Esta técnica nos permite a nosotros examinar relaciones de dependencia, ¿sí? Interrelacionadas de varias variables, ¿sí? Y que estas variables tienen el nombre de constructos latentes y que estas variables son medidas para ver primero si sus variables observables miden el constructo o variable latente que yo quiero analizar. Tengo una gráfica que explica mejor esto. Yo sé que de pronto puede resultar ahora un poco filosófico, pero ya con el grafiquito queda más claro, ¿sí? Bueno, SEM es una evolución metodológica donde básicamente a nosotros los investigadores nos permite hacer modelos complejos, como anticipé, entre múltiples variables. Pero estas variables son latentes. Aclaro, una variable latente es algo que no se puede medir de manera directa y debe recurrir a indicadores o a métricas que permitan evaluar esas variables latentes. Y también se asocia siempre un error de medición, ¿sí? También yo puedo evaluar modelos teóricos muy complejos, pero eso vamos a verlo más adelante porque eso se divide en los dos enfoques que manejan
esta técnica. Entonces, un enfoque es para una cosa y otro enfoque es para otra cosa. Nosotros vamos a ver en este curso modelos de ecuaciones estructurales con enfoque en mínimos cuadrados parciales o PLS. ¿Con qué? Con la finalidad de poder evaluar procesos de innovación tecnológica principalmente. ¿Okay? Aunque ya expliqué, voy a formalizarles y les dejo aquí la lámina, cuáles son los componentes fundamentales de los modelos SEG. Primero, hay variables observadas, es decir, que se miden directamente. Por ejemplo, yo le digo, la satisfacción del cliente. PLS se usa mucho en marketing, ya se los dejo acá formalmente, se usa mucho en marketing, con la finalidad de predecir la opción o la preferencia de compra de los clientes. ¿Sí? Entonces, la satisfacción del cliente, es decir, eso no se puede medir de manera directa. Eso tiene usted que crear, ¿sí? Una lista de variables observadas que le va a permitir revisar estas variables latentes que están acá, porque básicamente las variables latentes son conceptos abstractos que no se pueden medir directamente, como lo estoy diciendo, y que requieren de a través de indicadores observables o variables observadas, ¿sí? Y que gráficamente las variables latentes se las representa en los modelos que usted va a ver. Usted coge un paper donde ve un modelo y en medio dice algo, ¿sí? En medio del modelo dice, del círculo dice algo, ese es el nombre de la variable latente. Los círculos u óvalos son variables latentes. Y luego se conectan algunas flechas, ya veremos algunos de ellos acá, por ahora estoy indicando nada más. Las variables observadas o indicadores, que usted para ello necesita o usar cuestionarios, realizar observaciones o recurrir a una lista de indicadores. Por ejemplo, ecuaciones estructurales se utiliza también en finanzas. Y en finanzas usted sabe que hay indicadores de indicadores financieros. Entonces usted pudiera conseguir que una serie de indicadores miden alguna variable, ¿sí? Por ejemplo, la rentabilidad. Hay más de un indicador. Yo pudiera tener todos esos indicadores para medir la rentabilidad de una empresa. Yo pudiera hacer eso. O sea, es muy amplia las aplicaciones que se le pueden dar a esta técnica. Entonces ya está claro que es una variable observada, que es una variable latente. Ya luego, entre estas variables, las latentes, surge una subclasificación, que son las variables exógenas y las variables endógenas. Ahí hay un texto que de pronto es muy confuso. Le digo más fácil. Una variable exógena, básicamente, es una variable externa de la cual no recibe ninguna influencia. En cambio, porque usted tiene un modelo donde va, ya mismo revisamos un modelo donde usted tiene círculos u óvalos y esos círculos u óvalos se conectan en lo que se conoce como el nombre de, se conectan a través de hipótesis. ¿No? Yo luego que termine de hacer esta explicación, voy a darle una vista gráfica de algún modelo, ¿sí? Para que usted vea cómo ya es en la práctica esto que estamos hablando acá. Entonces, cuando tenemos una variable exógena, es que es externa, no tiene influencia. Cuando tenemos una variable endógena, entonces, ¿qué significa eso? Que está recibiendo influencia. En resumen, las exógenas actúan como variables independientes, son externas, mientras que las endógenas actúan como variables dependientes, es decir, explicadas por otras variables del modelo. Básicamente, ahí queda un poco más claro, porque de pronto está, entonces usted tiene variables independientes
que influye sobre otra variable. Entonces, la variable independiente es una variable latente exógena, mientras que la otra es la variable latente endógena. ¿Sí? Entonces, eso es importante que usted lo sepa porque ya luego vamos a ir revisándolo aquí. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Porque de pronto lo que acabo de explicar tiene su nivel de complejidad. ¿Alguna duda? Por favor. No en cualquier momento usted me lo puede consultar, así que me lo dice, ¿no? No hay, entonces, bien, avanzamos. Detrás de todo esto, hay unos tipos de modelos de ecuaciones, antes de ver los enfoques. Entonces, si usted tiene modelos confirmatorios y también tiene modelos exploratorios, ¿sí? Luego, usted tiene algo que se conoce como el modelo de medida. El modelo de medida es el pequeño modelo que coge y le permite evaluar la variable latente o la variable no observada. A eso se conoce como el modelo de medida. Porque la definición de la técnica es modelos, no es modelo, es modelos de ecuaciones estructurales. ¿Por qué? Porque en la práctica, en esencia, son algunos modelos matemáticos que se construyen allí. Y lo vamos a ver más adelante para tener una claridad de la parte, primero de manera gráfica y luego de manera matemática. ¿Sí? Esto es muy, pero muy importante. Es la base de la conceptualización de qué puedo hacer y qué no puedo hacer con modelos de ecuaciones estructurales. A la fecha, tenemos básicamente que tenemos dos enfoques. El uno es basado en las covarianzas, donde lo que se busca es minimizar la diferencia entre la matriz de covarianzas observadas y la matriz de covarianzas estimadas por el modelo. Se requiere normalidad multivariante y tamaños de muestras muy grandes. Esta lámina le dice en algunas páginas en el libro que le voy a recomendar. Entonces, ¿qué le digo? También los modelos de ecuaciones estructurales basados en covarianzas me permiten para sacar una nueva teoría o para probar una teoría. Y los datos requieren normalidad. Entonces hay que hacerlo primero un test de normalidad. Si los datos no tienen normalidad, no puedo aplicar la técnica, sencillamente. Y estos datos y estos modelos basados en covarianza son los que se permiten trabajar con Big Data, porque requieren una gran cantidad de datos. ¿Sí? Mientras que, por otro lado, yo solo tengo un estudio publicado con covarianza. ¿Sí? Tengo una publicación, creo que es la tercera más citada que tengo. Solo tengo uno. O sea, he publicado solo uno. Por ahí lo pueden buscar. Y si no, yo se los voy a facilitar. La mayoría de los trabajos que yo hago van en el siguiente enfoque. Y es el que se basa en mínimos cuadrados parciales, o por sus siglas en inglés, PLS. Acá lo que se busca es maximizar la varianza explicada de los constructos endógenos. Cuando hablamos de los endógenos, estamos hablando de los dependientes o de los independientes. ¿Sí? Cuando hablamos de los endógenos, es de los dependientes. Los exógenos son independientes. ¿Sí? Entonces, acá no se puede asumir una distribución específica de los datos. ¿Qué quiere decir eso? No se lo está formalmente explicando allí, pero hay estudios que demuestran y que dan apoyo a la no normalidad. Es decir, no importa si no tengo distribución normal.
Sí, si yo quiero hacer un estudio con este enfoque, no estoy condicionado a que mis datos tengan una distribución normal. Entonces hay algunos test, algunas pruebas de normalidad que usted tiene que hacerlo para según eso saber. Pero como aquí nosotros vamos a trabajar con PLS, quedará resuelta esa situación. Pero si alguno de ustedes en algún momento dado requiere sacar una nueva teoría o probar una nueva teoría, es más, cuando surgen estos modelos, en la mayoría de los estudios van enfocados al trabajo de covarianzas. El análisis de PLS es un poco más reciente. ¿Sí? Y también hay una situación con respecto a la cantidad de datos. Hay unas fórmulas allí que ya se les explicaré con respecto a la cantidad de datos que yo requiero para que mi dato sea válido, mi estudio sea válido. Hay algunos autores que le dicen, ¿sí?, que por cada constructo usted necesita al menos 10 observaciones. Sumado a eso, la cantidad de hipótesis que tiene que considerar. Ya veremos. Por ejemplo, yo tengo un estudio con 57 observaciones y era válido. Entonces, si usted tiene algún estudio que le dé menos de 100 observaciones, no significa que está mal. Significa, ojo, también es que si usted tiene 100 observaciones y tiene más de 10 variables, estamos mal. Estamos hablando de al menos esta regla básica, al menos 10 observaciones por cada variable involucrada. Y hay otras condiciones más, pero al menos esta debería cumplirse. ¿Ok? Entonces, en resumen, esto funciona con muestras pequeñas. ¿Alguna duda? Porque esto sí es clave. ¿Pregunta? ¿No? Muy bien, entonces avanzamos. Este es el gráfico que les hacía referencia y que está en el libro que les voy a hacer llegar, los dos capítulos importantes. ¿Sí? Lo que les he explicado ahora está aquí y lo voy a revisar una vez más, pero de manera gráfica. Yo los cito a estos señores, por cierto, los conozco personalmente. En mi tesis doctoral no había nadie en el país que trabaje con esto. Tuve que aprenderlo primero en Estados Unidos y luego pulirlo un poco más en España con estos señores que son de la Universidad de Sevilla. Si ustedes los buscan, la mayoría de los estudios de ellos trabajan en este enfoque. Ellos, si ustedes quieren un curso más profundo de esto, si usted de pronto le llama la atención esto, ellos hacen un curso presencial en la ciudad de Sevilla casi todos los años. Yo hice uno. Y también lo dan en modalidad virtual. ¿Sí? Es muy bueno. Por cierto, ven más de un software para poder hacer. Todo lo que acabamos de ver lo vamos a trabajar con Smart PLS, que es totalmente gráfico e intuitivo. Pero le tengo aquí una experiencia, porque en la versión que ya le tiene de estudiante, hay unos estudios que necesitan hacer unos análisis por lo tanto, del de la significancia estadística. Hay unos datos, hay unos indicadores que no te los procesa como estudiante. Más que todo, el de la relevancia predictiva. Ya veremos más adelante, pero les anticipo esto. ¿Qué es la relevancia predictiva? El poder que tiene este modelo para predecir cosas. También le invito a que descargue mi tesis, que es donde yo trabajé totalmente con esto. Todo lo que vimos en el curso yo lo apliqué allí, luego hice un libro. ¿Y qué pasa? La relevancia predictiva, cuando tú tienes la licencia, tú la puedes calcular. Das 2, 3 clics y te dice qué tan importante o qué tan predictivo es ese modelo. Por ejemplo, yo creé un modelo para predecir la aceptación de los sistemas e-learning a nivel nacional. Eso fue lo que yo hice. Eso fue lo que hice yo en mi tesis doctoral. ¿En qué? ¿Para qué? Para estudiantes y para profesores. Entonces, algunos de los que están acá conocen de ello. Y entonces, cuando termino en el 2017 mi estudio, 2016 mi estudio,
Luego, en el 2017, defendí mi tesis en los primeros meses. 2018, querían implementar lo que es la educación en línea. Entonces tú tienes que saber qué es lo que tienes que hacer para que el profesor no se vote, para que el estudiante no se vote. Coincidentemente yo ya tenía esos resultados de un proyecto de investigación que dio mi tesis doctoral. Entonces el resto ya es historia. 5.400 estudiantes, a este momento casi los mismos que tenemos acá en UQE. Claro está, la mayoría son en modalidad virtual. ¿Pero por qué? El poder que tiene esta herramienta para predecir, muy bueno, sobre todo en procesos de innovación. Entonces, yo ahí los invito a que revisen, porque en ese momento habían categorías de universidades, tuve que hacer análisis multigrupos sobre categorías y se tuvo lo que se llegó luego simplemente a aplicar los resultados que se obtuvieron de eso. Y el resto ya ahora es historia del Ecuador en el sistema de educación superior. Bueno, veamos estos modelos. Y esto tiene una simbología aquí, dependiendo del graficador que utilice, le da a dar de una u otra manera, pero esta es una simbología general. Antes les digo que todo lo que usted va a hacer en Smart PLS también lo hace en R, y fue la infidencia que quise comentarles. En uno de los estudios que yo hice, no tenía la licencia. Hoy me entero que la licencia un año vale $600 o 600 euros, creo, ya cuando se le pasa los 30 días. Pero si usted ya tiene todos los conceptos teóricos, no necesita pagarle a Smart PLS, que fue lo que yo hice. Yo cojo e instalo los paquetes respectivos y absolutamente todo lo puedo hacer en R. Todo lo que vamos a ver aquí, bueno, en R usted casi hace todo. Básicamente lo que usted tiene que hacer es tener claros los conceptos. Yo sé que aquí están los estudiantes, los profesores de inteligencia artificial. Usted solo luego le pide el código que quiera hacer tal cosa y se lo hace. R, lo único que usted tiene que aprender es a manejar o a manipular los datos. No necesita aprender más. Luego saber qué técnica quiere utilizar y el código usted lo pide a las herramientas que tenemos y usted lo hace. Entonces yo acá, al finalizar esta clase, yo le voy a dejar un gráfico que por cierto es de un autor, Joseph Hare, que es uno de los que más utiliza y más ha publicado sobre esta técnica de los dos enfoques, le deja un análisis de todas las técnicas. Yo también en el capítulo 1 del libro le voy a dar un resumen de eso. ¿Sí? Entonces es un valor agregado. Usted va a poder decir, yo quiero hacer esta cosa, quiero hacer este estudio. Muy bien. Usted tiene allí, en ese capítulo del libro que le voy a dar, las principales técnicas multivariantes. Y ahí están un resumen de los estudios que han aplicado esas técnicas. Usted los puede descargar y puede revisar. Entonces me va a decir, pero yo no sé usar la técnica, pero yo sé que esa es la técnica. No hay problema. Coja y pídaselo a las herramientas que utilizamos y él te genera el código. Te lo genera muy bien. ¿Eh? Si es de pago, mucho mejor. A la explicación de esto de aquí. Muy bien. Nosotros tenemos aquí que estos que son las variables latentes. Todos los óvalos o círculos ya sabíamos, son las variables latentes. ¿Ya? Estamos claros allí, ¿no? Tiene 1, 2, 3. Son las variables latentes. Si se da cuenta que de aquí, desde N1, acá, por ejemplo, aquí, hay una influencia. Sale una flecha hacia acá. ¿Qué implica eso? Eso es un sendero. A su vez, ¿esto qué es? Eso es una hipótesis. Que la variable X influye sobre la variable Y. ¿Sí? O causa, así sería. ¿Sí? Entonces, allí está construyendo usted el modelo. Que esos modelos, si usted tiene una experiencia, pudiera crearlo. Pero generalmente, ¿qué es lo que hace? Tiene usted que apoyarse en alguna teoría. Y para ello hay un montón de teorías. Y esas teorías usted las adapta a lo que usted quiera hacer. Siempre lo he dicho, nosotros estamos acá un poquito lejos de ser genios. Pero no podemos ser tontos y debemos aprovecharnos de los que ya han hecho y adaptar esos estudios acá. ¿Sí?
En su momento yo quise estudiar en el MIT, cuando me dijeron, ¿sabe qué? Suficiencia en inglés, hasta ahí llegué. No, suficiencia en inglés yo estaba en camino a ello, pero necesitas suficiencia en 2 idiomas aparte del inglés para poder entrar allí. Entonces ya que hasta ahí llegué. Pero sí estuve trabajando en el MIT porque mi teoría que yo planteé y que le comenté hace un momento, yo la saqué de una teoría que se desarrolló en el MIT, en el año 86. El doctor Fred Davis creó una teoría que es muy conocida por más de uno de ustedes acá, que es el modelo de aceptación de la tecnología. Entonces, y que todo informático debería conocer al menos esa teoría. Entonces te dice cómo puedes. Entonces, si tú quieres comprobar algo, te vas por covarianzas. Pero si tú quieres predecir, cambia un poquito el enfoque y trabajas con PLS, que fue lo que yo hice, predecir la aceptación. Entonces te salen todos los factores en los cuales tienes que trabajar para poder tener el éxito en lo que tú estás modelando. Avanzamos. Entonces, si se dan cuenta que aquí le dice, vea, variables manifiestas o indicadores. ¿Cuáles son las variables manifiestas o indicadores? Estas que están aquí. X1, X2, X3. Las hemos puesto, ¿sí? Como variables manifiestas tienen ese color. Esto naranja, ¿no? Entonces aquí tienes 1, 2, 3. Acá también, acá hay más. ¿Qué son esas? Variables observables o indicadores. ¿Okay? Ahora, algún concepto que vimos nosotros también era lo que tenía que decir con las variables endógenas. ¿Sí? Entonces aquí nosotros podemos revisar cuáles son las variables latentes endógenas y cuáles son las variables latentes exógenas. Esta que está aquí, ¿es una variable latente? Sí, pero es una variable latente exógena. Aquí la tengo definida así. ¿Qué significa eso? Que es una variable independiente y que esta variable influye sobre otra variable. Esta variable que está acá, ¿qué es? Porque hemos resaltado todo esto. Esta es una variable latente también exógena. No recibe nada. No recibe ninguna flecha de otra variable latente. Pero en cambio, miren las que tengo aquí. Ya sabemos que son variables latentes. Estas son variables latentes endógenas. En la teoría que hemos revisado son variables dependientes. ¿Ok? Aquí nos vamos a demorar un poquito porque hay que tener claro el concepto de lo que estamos viendo, porque de ahí en adelante simplemente será una aplicación de todo esto, ¿no? Este coeficiente de senderos que está aquí, el B, que así se lo da matemáticamente, se lo define, B, este indica la influencia de una variable sobre otra y aparte, esto es una hipótesis. Eso es una hipótesis. Es una hipótesis. Entonces, ¿cuántas hipótesis aquí tengo? Igual cantidad de flechas. Yo tengo 1, 2, 3. 3 son, ¿no? ¿Sí? 4, acá hay otra. ¿Sí está claro? Entonces, tengo 4 hipótesis de ese modelo. ¿Cuántas variables estoy? Por eso es multivariante. Tengo 4 variables latentes o no manifiestas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Rogelio, Alejandro, creo que Rosita se fue. Ya está por aquí Rosita. ¿No? Ok. Rogelio, te escucho. No, está claro, está claro. Ah, ya. Usted siempre le quedaban claras mis clases, me acuerdo, doctor. Parece que usted sea mi profesor, pero yo fui profesor de Rogelio, por cierto. Un gusto verte, Rogelio. Ok, avanzamos. ¿Qué resulta? Que ¿por qué esto se llama modelos? Porque
Aquí no hay un solo modelo. Hay dos tipos de modelos. Hay un modelo que se llama modelo estructural o modelo interno. ¿Cuál es el modelo estructural o modelo interno? Este que está resaltado aquí, que está con amarillo, no sé qué ese color, cómo se lo pueda visualizar ustedes, pero ¿qué está haciendo? Está seleccionando todas las variables latentes. Entonces, el modelo interno o modelo estructural es el que une las variables latentes. Entonces, ¿dónde está ese modelo interno, modelo estructural? Aquí, aquí, aquí y acá. Eso es el modelo estructural. Entonces ya tienes un modelo. ¿Cuántos modelos estructurales tiene un sistema, un modelo de ecuaciones estructurales? Uno solo. Solo hay un modelo estructural. Es el que une las variables latentes. No hay más. Pero cuando hablamos del otro tipo de modelo, el que tenemos acá, donde todo esto que estoy señalando aquí es un modelo, ese es un modelo que se conoce con el nombre de modelos de medidas o modelo de medición o modelo externo. Básicamente, lo que hace es que revisar que si todos estos indicadores sirven o no para medir esta variable. Y ese es un modelo. Vamos a ver si estamos atentos. Voy a preguntarle a alguien que esté aquí. Alejandro. Alejandro. ¿Sí estás, Alejandro, aquí, no? Atento. No te preocupes, que aquí todos estamos aprendiendo. Este modelo que tengo aquí, esta gráfica, ¿cuántos modelos de medidas tiene? Di un número. Doctor, un gusto verlo. Veo que aquí también hay de Facultad de Educación. Hay algunos de FEDER también creo que se han conectado. Un gusto verlo, doctor Bonilla. Muy bien, Alejandro, no estamos claros. Entonces, eso me preocupa. ¿Por qué? No estoy explicando bien. Entonces voy a repetirla. ¿Ok? No estoy explicando bien. Entonces, repito. Los modelos de ecuaciones estructurales se llaman así porque yo tengo varios modelos matemáticos, varios sistemas de ecuaciones aquí, porque detrás de todo esto hay un sistema de ecuaciones. Por eso se llaman modelos de ecuaciones estructurales. Hay ecuaciones, pero tranquilos que no vamos a dejar las ecuaciones. Si usted va con R, allí sí que tiene que probar las ecuaciones. Tiene que indicar qué variable se evalúa con tal o cual ecuación. ¿Sí? Allí sí, le pregunto al director de carrera que llegó atrasado y le pregunto a ella. Bienvenido, doctor Boto. Ok, entonces, hay más de un modelo y que cada modelo tiene que ver con un sistema de ecuaciones, con ecuaciones. Insisto, tranquilos, no las vamos a crear las ecuaciones aquí. El software me lo hace, salvo que yo quiera programar en R, que por cierto, en el capítulo que yo les voy a dar, en el resumen del libro que les voy a dar, sí que está allí las ecuaciones, cómo se las programa, porque yo le hice lo mismo en Smart PLS y también en R. Entonces, ahí están cómo se programa la ecuación. Acá no, será solo arrastrar y colocar. Ok, se llaman modelos de ecuaciones porque aquí hay dos tipos de modelos. Primero es el modelo estructural o modelo interno. ¿Qué es el modelo estructural o el modelo interno? Es el que conecta las variables latentes, como tenemos aquí, una variable latente, dos variables latentes, tres variables latentes, cuatro variables latentes. La conexión, es decir, estas flechas, con estas flechas y con estas flechas y con estas flechas, que es cada flecha, ya dijimos, son hipótesis. Eso constituye el modelo estructural o modelo interno. ¿Cuántos modelos estructurales o modelos internos tiene un sistema de ecuaciones estructurales? Uno solo, porque solo hay una conexión entre variables latentes, no hay más. ¿Sí? Listo. Pero hay otro tipo de modelos
aquí, que es el modelo de medidas. El modelo de medidas no es otra cosa que el que me permite evaluar si estos indicadores o variables observables sirven o no para medir esta variable latente que está acá o no observada. Estos de aquí, gráficamente, se los conoce como indicadores o variables manifiestas o variables observadas. Si yo aquí tendría la satisfacción del usuario, acá estarán todos los indicadores que me permiten evaluar la satisfacción del usuario. Y las respuestas me van a dar es acá. Y yo luego tendré que hacer todos los cálculos estadísticos para poder si esto es válido o no. Entonces, a partir de allí, ¿qué es lo que necesito yo estar claro? Hay dos modelos, uno que es el modelo estructural, luego tengo el modelo de medidas y que asocia la validación de que si se mide o no cada variable latente. Ahora sí, pregunto para todos, ya no solo a Alejandro. ¿Cuántos modelos de medidas tiene este modelo que tengo en pantalla y qué regla sigue? Bueno, equivocarnos aquí no cuesta nada, así que alguien activa el micrófono y me lo dice nomás. 4, doctor. 4. Tú siempre, Rogelio, siempre has sido así como estudiante, ¿no? 4 modelos. Ya, entonces preguntémosle a Alejandro aquí hay un profesor, ¿no? El profesor Vinuesa. ¿Por qué usted cree que la respuesta de Rogelio es correcta? Bueno, creo que no está en línea. Bueno, efectivamente, Rogelio, felicitaciones. Sí, hay 4 modelos de medidas. La regla es, ¿cuántos modelos de medida hay en un modelo de ecuaciones estructurales? Depende del número de variables latentes. Entonces aquí yo tengo, era gráficamente, no es aquí hay un modelo de medida, acá hay otro modelo de medida, acá hay otro modelo de medidas y acá hay otro modelo de medidas. ¿Sí? Entonces hay 4 modelos de medida. Pregunta de examen, cuando le enviamos ese quiz de 10 preguntas, creo que alguien levantó la mano. Yo tengo una pregunta. Adelante, Rosita, dígame. En los modelos de medida, estos modelos nos permiten evaluar los indicadores o variables observadas, ¿no? ¿Verdad? En este caso serían la satisfacción de los usuarios, ¿ya? En estos depende de las variables. Por o sea ejemplo, que si yo tengo 3 variables, 4 variables, 5 variables, independientemente sean las variables que sea, va a medirlas. sí. A ver, cada variable debe tener sus propios indicadores. Cada variable latente debe tener sus propios indicadores. ¿Sí? Muy buena pregunta la de Rosa. Sí, cada variable, como tenemos aquí en la gráfica, tiene sus propios indicadores o variables observadas. Es más, uno de los análisis que se hace, un cálculo de ver si está bien el modelo o no, es ver si esta variable que está aquí causa más a esta y de pronto si esta está lo que hace estás evaluando a otra, va a salir en el análisis de los datos cuando hagamos el cálculo y entonces tenemos problemas, hay que corregirlo. Gracias, Rosita, por la pregunta. No sé si estaba por allí encaminado eso. Cada variable tiene sus propias. No puede tener, porque es más, debería causar solo a una variable observada. Que lo haga para más de una es un error. ¿Sí? Que puede ser que exista. Sí, por eso. Puede ser que exista, pero significa que estamos frente a una misma variable y no a dos, sino que si tenemos esto acá, hemos dado el nombre a 2 variables y que realmente es lo mismo. Entonces reduces a una y le pones todos los indicadores a esa misma variable. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Buenas noches. Esto. Hola. Adelante, Lilia. Sí, la escucho bien. Sí, buenas noches. Tengo una inquietud. Cuando usted habla sobre los modelos, ¿verdad? En términos generales, al inicio yo puedo decir que aquí veo 2 tipos de modelos. El modelo estructural. Sí, 2 tipos. Y ¿verdad? 2 tipos. Y cuando usted dice Correcto. cuántos modelos de medida, entonces ahí
si esos modelos de medidas están definidos por el número de n variables que yo tenga. Sí, variables latentes, que es correcto. Variables Exactamente, Lilia. Perfecto. Latente. Muchas Que gracias. es una variable latente que no se puede medir directamente. Sí, Lilia, muy bien. Estamos bien en el análisis. Perfecto, Lilia. Así es. Muchas gracias. Ahora, resulta que usted no puede coger todas las variables observadas o indicadores que me miden una. Yo no podría tener toditas, todas. No los podría tener todos. Y entonces, por ello es que hay errores. Hay unos errores que son asociados a esta definición. Y hay unos errores también que se definen. Así, entonces, mire, aquí tiene error, error, error. Eso significa que son errores. Significa que puede existir algún error, ¿sí? Y hay un porcentaje y luego se calculará en función de lo que yo ya analice más adelante. Pero eso hay que tenerlo presente. ¿Ah? Si usted no lo considera y ve que su análisis es bastante exhaustivo y tiene toda la lista de indicadores, entonces trabajamos sin errores. Pocas veces yo he trabajado con unos errores. Ok. De lo que estoy explicando, ¿alguien notó algo en los indicadores y la relación que tienen con la variable latente? Hay algo que es muy evidente y que va con la explicación que viene a continuación. ¿Alguien la notó? Yo le pregunto aquí, esto que está aquí, este modelo de medidas, ¿tiene el mismo comportamiento, sí, que este modelo de acá? ¿Sí o no? No. Y ese nombre está acá abajo. Entonces hay como quien diría un subtipo de modelos de medida. ¿Y cómo sé de qué tipo son? ¿Y cómo sé cuál tengo que utilizar? Por ejemplo, en análisis SEN, PLS, yo puedo tener combinaciones de modelos. Estos indicadores, hay indicadores formativos e indicadores reflectivos. Mayormente yo he trabajado con indicadores reflectivos. ¿Cuáles son los indicadores reflectivos? Miren, la flechita está hacia acá. Y hay un solo indicador, hay un solo grupo que tiene un indicador formativo. Los indicadores causan a la variable latente, es decir, influyen sobre eso. ¿Cuándo el uno y cuándo el otro? Listo, a eso vamos. Yo uso indicadores reflectivos cuando tengo una cantidad importante de indicadores, pero esa cantidad de indicadores no necesariamente es todo el universo de indicadores que me permiten evaluar una variable. ¿Sí? ¿Que cuál es la cantidad ideal de la cantidad de indicadores que yo puedo tener? Mi recomendación, por favor, mínimo 5. Si puede 6, mejor. ¿Por qué? Porque luego en el análisis, cuando hace los estudios que vimos de consistencia externa, de validez de constructo y todo lo demás, esta carga factorial que la tenemos aquí, que así se llama, este numerito, si no es significativo, es decir, es menor a 0.707, significa que ese indicador no me está evaluando bien esa variable y tengo que eliminarlo. Y si usted tiene 3 y ninguno de los 3 llega a tener esa importancia, esa respuesta en ese indicador, ninguna tendrá que eliminarlo y tendrá que hacer la investigación de nuevo con otra lista de indicadores. ¿Ok? Pero ahora, yo acá tengo los otros, los más complejitos de identificar, que son los indicadores formativos. Cuando yo trabajo con indicadores formativos, yo debo tener en lo posible todo el universo de indicadores que me permiten, ¿sí?, evaluar esta variable. Yo le digo, ¿cómo usted puede, si yo tengo una variable que dice el estado de ebriedad? Mira, escuche eso ahí, no creo que aquí tengamos a alguien que le guste
de ver, pero digo, quiero evaluar el estado de ebriedad de una persona. ¿Cómo nomás usted puede evaluar la ebriedad de una persona? ¿Eh? Deme todas las formas de evaluarlo. Eso. Todos los indicadores que pudieran servirme para eso. Yo le digo, nivel de alcohol. Puede ser forma de caminar, reacción al caminar. Esa es una. Es la capacidad de desplazarse y de movimiento. Claro. Otra. Su comunicación verbal. Otra. Alcohol en la sangre, correcto, Evita. Alcohol en la sangre y alcohol en el aliento también. Van otro. Capacidad de hacer cálculos complejos. Equilibrio. Equilibrio en el individuo, doctor. Correcto, doctor. Es algo similar a lo que dijo el doctor Padilla. Entonces, muy bien. Capacidad de concentración. Casi todos. Es lo que dije hace un rato, capacidad para poder hacer cálculos. Sí, que va de la mano con lo que es la capacidad de hacer cálculos. ¿Sí? Entonces, allá no hay más. No hay mucho. Está todo dentro de lo que ustedes dijeron. Entonces, yo podría tener allí sí, indicadores. Ojalá, esto es un ejemplo muy trivial. Yo pudiera tener alguna otra, quisiera evaluar otra variable y significa que si yo quiero usar indicadores formativos, debo que poner toda la lista de los posibles indicadores que me permiten esa variable. En cambio, si trabajo con reflectivos, que yo le ponga 5 o 6 que me permiten, ya estoy del otro lado. ¿Ok? Doctor, una pregunta. Adelante, ya, otro colega aquí de otra facultad. Adelante, doctor, dígame. Sí, doctor. ¿Significa entonces que en el modelo que vamos a plantear será una combinación de variables cuantitativas y cualitativas que se tratan de medir, según lo entiendo? Eso lo dije al inicio, eso todavía está en proceso de evaluación. ¿Por qué? Todavía no hay, porque esto está más enfocado para respuestas totalmente cuantitativas, porque todo lo que vimos hace un momento, generalmente cuando son medio cualitativas, tú igual los llevas a lo cuantitativo, llevándolo a una escala tipo Likert, ¿sí? En cambio, por ejemplo, nivel de azúcar, nivel de alcohol en la sangre es un valor, ese sí ya directo allí. Entonces, esta es una técnica multivariante cuantitativa. Todavía hay unos estudios, es un tema que aún se trabaja para poder incorporar variables cualitativas que son, pueden ser dicotómicas o categóricas de otros temas, por ejemplo, sí o no, ese tipo de cosas. Entonces, todavía no, eso no. Aquí esto está enfocado más a lo cuantitativo, a lo que le gusta a la mayoría de los ingenieros que están conectados acá. ¿Ok? Pero fue muy buena tu pregunta, Eli, para así aclarar esta situación. Entonces, aquí no nos debemos mover hasta que quede todo planteado de cómo estructurar un modelo y que luego le digo, esto es lo más difícil, porque ya luego yo cojo la versión del software que voy a utilizar, ya implementar y interpretar los resultados. Y esos cálculos, claro, salvo que usted quiera hacer algo con R, que tenga un dato bastante grande, tenga unos datos y que cuando usted ya pierde la licencia de estudiante, solo puede procesar 100 observaciones, o 99 creo que es, ni siquiera las 100, solo 99 observaciones puede procesar. Si ya tiene más de 100 observaciones y ya no tiene la versión, ya hay que pagarla. Pero hay una ventaja, que ahora usted también puede alquilar el software, hace todo el proceso y se alquila. Han subido porque costaba $20 el mes, y ya con 20, yo la última vez alquilé por $20 y saqué un estudio. Pero ya ahora, el día de hoy, precio del día de hoy, vale $63 el mes y como $600 el año. ¿Sí? Y si no quiere pagar, bueno, tranquilo, puede hacer lo mismo con programación en R. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces ahora sí vamos a dejar ya esta lámina. No se asusten, porque hay unas fórmulas matemáticas. Pero esto ya lo expliqué, por cierto. Detrás de todo esto es matemáticas, ¿no? ¿Sí? Entonces usted tiene el modelo de medidas, que básicamente lo que hace es relacionar las variables latentes, ¿sí? Y sus indicadores observables. Tal cual como usted lo está viendo allí.
y usted tiene que construir una ecuación como la que usted tiene allí. Está colocándole los errores, ¿no? En el caso de error. ¿Ok? Si usted tendría que usar R para evaluar el modelo de medidas, tendría que meter una fórmula, una ecuación, y en breve yo le voy a hacer una revisión de los dos textos que les voy a hacer llegar, y ahí vemos cómo se hace en R, o sea, no, y ahí está el código, por si acaso, ¿no? Y luego tengo el modelo estructural, y esta es la parte matemática del modelo estructural, que ya le digo aquí, lo que hace es expresar las relaciones entre las variables latentes. Entonces está esa pequeña ecuación allí, tengo que sumar todas las, sí, todos los recorridos, los B, los betas, los N que puedo tener, ¿sí? Listo. Ese es un tema matemático que por ahora pudiera asustarnos, pero ya luego lo vamos a ver que no es tal, no es tanto, ¿no? Avanzamos. Cuando usted quiere crear las etapas del desarrollo de un modelo CEN, si usted quiere crear un modelo de ecuaciones, lo primero que hay que hacer es la especificación. ¿Qué implica la especificación? La definición de las variables latentes. Ya a estas alturas nosotros estamos claros que son las variables latentes. Son las que no se pueden medir directamente, son las bolitas, los círculos u óvalos. Y luego debemos tener todas las variables observables para cada una de esas variables latentes. Y luego debemos hacer, ¿sí?, las relaciones que existen entre cada una de las variables latentes, las relaciones que existen en cada una de esas variables latentes. Y hay ciertos modelos en los cuales se pueden poner ciertas restricciones. Si no son restricciones, si no hay restricciones, yo pudiera tener simplemente graficar las relaciones y nada más. En la mayoría de los estudios que yo he hecho, no he tenido que trabajar con restricciones, pero se puede meter restricciones en las relaciones. ¿Ok? Esa es la fase número 1, construir ese modelo. ¿Ya? Eso también se conoce como la construcción del modelo teórico. Que por cierto, no es que yo cojo y comienzo a graficar como me parece. Yo tengo que apoyarme en una teoría. Y esa teoría tiene mucha producción científica y yo esos indicadores que ya han utilizado otros autores, yo los puedo adaptar para usarlos. Muy bien. La etapa 2, que es la identificación, ¿sí? Asegurar que el número de ecuaciones sea suficiente para estimar los parámetros establecidos, ¿sí? Dejando una escala para las variables latentes. Y aquí cuando hablamos de escalas, yo les digo algo. En algunos casos, estudios como de la percepción requieren, obviamente, un análisis un poco subjetivo de que alguien te dé una respuesta en su criterio, su percepción. Entonces, eso indudablemente nos lleva a trabajar con escala tipo Likert. Y yo les hago una pregunta aquí y contesten en el chat todos. Cuando trabajamos con escala tipo Likert, ¿qué es más recomendable? ¿Trabajar con una escala par o con una escala impar? Escriban nomás aquí para ver lo que ustedes creen, ¿no? Y luego vamos a hacer la explicación. Reviso el chat. Impar. Muy bien, Evita. ¿Alguien más? Impar, impar, impar. ¿Alguien más? Por favor, ayúdenme. Parece que de pronto no. Ayúdenme con la respuesta, que esto... ¿Alguien más? Bueno, tengo solo 3. Impar, muy bien. Impar, 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 impar. Ok. Depende, dice, ya, depende, otro es impar, impar. Ya, listo. Muy bien, con las respuestas que tenemos podemos llegar a la explicación. Gracias por su respuesta. El 99.9 impar y solo un profesor, Oscar, dice que es depende. Bueno, el depende, yo diría, lo daría como una respuesta válida si es que yo no quiero en algún momento dado tener
una respuesta positiva o negativa de algo. ¿Por qué? Cuando yo hablo de una situación de tener una escala como, por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3. Yo puedo tener otra 1, 2, 3, 4. Tengo allí 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4. Resulta que, por cierto, si alguno va a decir, este profesor me explica algo y la tesis doctoral de él la hizo con escala impar. Yo la hice con escala impar. Sí. Pero lo recomendable es hacerlo con escala par. ¿Por Yo qué? tengo una pregunta con respecto a esta. Aquí no depende de la... Ya. ¿Depende de qué cosa? Depende de la población Adelante, o de los objetivos. No depende de la Hola. población, porque básicamente tú tienes, no depende de la población. Esto más depende de que si tú quieres, de qué tan profundo quieres hacer tu análisis. Para comenzar, cuando trabajas con escala Likert, tú tienes que darle un rango bastante amplio para que él pueda exponer su criterio. Yo no pondría ni 3, ni escala de 3, ni escala de 4. Yo recomendaría 6. No recuerdo si en los estudios que yo he hecho de 7. Creo que fue 7 el estudio que yo hice. Pero yo les digo, no es recomendable usar impar. ¿Y por qué? Porque cuando yo trabajo con una escala impar, no dejo fuera el sesgo a la tendencia central que tiene el encuestado, el entrevistado, el estudiado. Entonces, generalmente, yo vengo y me marco esto por acá. Y eso no me ayuda a mis resultados. Yo lo que necesito es que él me dé como una respuesta, o positiva o negativa. Si yo quiero tener algo muy consistente en mis datos, tendría que sacarlo, los estudios que están en el centro, porque no es ni a favor ni en contra de lo que estoy preguntando. ¿Sí? Entonces, por ello, mi recomendación es trabajar con una escala par, que le dé un rango para que él les pueda expresar su criterio, su percepción. Lo ideal sería 6. Otro tema más, ¿por qué no recomendaría yo? Ojo, porque más de uno va a ir a revisar mi tesis y este señor le hizo impar y ahora me dice que no. No, porque en su momento yo no había profundizado tanto con esto como la tenía como ahora. Resulta que cuando yo tengo escalas pares, como tengo aquí 1, 2, 3, 4, yo luego puedo aplicar otras técnicas, puedo aplicar lógica difusa. Y con lógica difusa, ustedes ya saben que tiene su base en el sistema binario y lo único que yo tengo es una respuesta o positiva o negativa o 0 o 1. Si yo tengo escala impar, no puedo aplicar lógica difusa, porque yo tengo respuestas en el centro. ¿Y eso es 0 o es 1? No. En cambio, con este pequeño escala par que yo tengo aquí, los de acá son 1 y los de acá en algún momento dado serán 0. Y entonces yo ya puedo decir, a ver, de lo que yo estoy preguntando, ¿es a favor o en contra de lo que me está contestando? Entonces, por ello yo recomiendo, pero no es que es una regla que se tiene que hacerlo, solo le estoy indicando el fundamento científico y matemático por qué es mejor trabajar con una escala par. No sé si me expliqué, porque a veces esto se confunde. Muy bien, entonces está claro. Doctor. Adelante, Rogel. Recomiendo una escala par, pero tendría que ser por lo menos, como indica usted, 6, 7, 6, 8, 10. Ya 8 también es un poco más. Mucho. Entonces, lo ideal, por eso te digo, en la mayoría yo ahora hay otras 6. 4 como con 4 sí hay algunos estudios, sí hay, pero con 4 como que me queda muy corto. Entonces yo recomiendo 6. Sería un número aceptable. Aceptable, correcto. Listo, doctor. Listo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Muy bien. Entonces avanzamos. De todo lo que hemos visto el día de hoy, vamos que no todo es ventaja, también hay ciertas limitaciones. Entonces,
Dentro de las ventajas que tenemos de trabajar con modelos de ecuaciones estructurales, en general, no estamos hablando de un enfoque específico, primero que nos permite analizar relaciones complejas simultáneamente. Ahora veíamos en ese gráfico que no sabíamos qué era, simplemente estaban con nombres de variables, 4 variables. Simultáneamente se hace el estudio. Los estudios complejos involucran más de una variable. ¿Ok? Entonces, yo tengo esa ventaja de trabajar con modelos de ecuaciones estructurales. ¿Sí? Te permite incorporar variables latentes y controlar el error de medición. Es decir, tú le puedes poner el error de medición para saber si de pronto todo lo que está haciendo, evaluado en ese momento, tiene algún problema. Y entonces yo puedo asociarle algún error de medición. ¿Qué más? Me ofrece una evaluación estadística de modelos teóricos completos. Cualquiera de los dos enfoques. Yo quiero crear una teoría, y entonces yo planteo esa teoría y es todo un modelo completo. Yo puedo hacer con esta técnica. ¿Qué limitaciones tengo? Lo que estamos viviendo el día de hoy. Requiere unas bases teóricas muy sólidas. Yo he resumido algo, pero le digo, para yo comprender esta parte me tomó casi un año buscar y leer y buscar y de ahí buscar algunos cursos por aquí. Por eso ahora me gusta explicar esto de manera un poco más sencilla, porque sencillamente antes lo que tuve que ir a leer, buscar. Entonces hay que tener una base teórica muy, muy sólida. Y esa base teórica sólida se la da, si usted se lee los 2 capítulos que le voy a dar, la va a tener. Pero ojo, para yo llegar a publicar ese libro me tomó 2 años a dar vuelta, ¿no? Lo que yo considero importante y lo hice para que otros colegas puedan hacerlo. ¿Sí? Otra situación que es un poco limitada es que en sí no establece una causalidad por sí mismo cuando usted dice esas variables, ¿no? Y también tiene usted una sensibilidad a tener algunas especificaciones incorrectas si de pronto no tiene una buena teoría o una buena selección de los instrumentos y una buena construcción del modelo teórico. Por eso los modelos que usted quiere evaluar deberían tener un sustento en una base teórica. ¿Ok? Es decir, alguien ya probó algo y usted simplemente lo que hace es la adaptación. ¿Qué consideraciones debemos tener? Sobre todo para el PLS-CEN, que es el que está como objeto de estudio en este curso. ¿Sí? Que nosotros debemos estimar los constructos como combinaciones exactas de sus indicadores. Y cuando ya hablamos de exactas de los indicadores, estamos hablando de tener todo lo que mide eso, esa variable. Y cuando yo quiero tener todos los indicadores que me miden esa variable, yo estoy hablando de indicadores formativos, los que salen desde el indicador hacia la variable. ¿Sí? Otro tema es que no se asume el tema de normalidad. O sea, no hay que buscar probar la normalidad para poderlo hacer. Es una consideración, eso, digamos, es un punto favorable. ¿Sí? Y es muy, pero muy, muy importante, lo que expliqué en la última parte del gráfico, es distinguir entre cuándo usar indicadores reflectivos, es decir, que son causados por el constructo. Desde la variable salen al indicador. Y cuándo son los indicadores formativos, cuando es que los indicadores van hacia el constructo. Porque al momento de evaluar, ¿sí?, se calculan y se miden de manera diferente. Si son indicadores reflectivos, se analiza la carga factorial. Si son formativos, se analizan los pesos, que también le llaman. Entonces, hay que tener muy en cuenta, en los modelos basados en covarianza, no puedo combinar indicadores formativos con reflectivos. No, o solo son formativos o solo son reflectivos. Principalmente reflectivos. En cambio, en PLS, en mínimos cuadrados parciales, yo puedo tener combinados indicadores formativos con irreflectivos. Pero eso sí, por variable. No es que la misma variable yo tengo uno formativo y otro reflectivo. No. ¿Ok? Por eso es que en este gráfico, que vamos a revisarlo, que es muy importante este gráfico,
Aquí yo no tengo, mire, aquí todos son reflectivos, todo para acá. Acá todos son formativos. Acá todos son reflectivos, o sea, se van para allá. ¿Ok? ¿Dónde nosotros utilizamos esto que estamos estudiando hoy? Se utiliza mucho en las ciencias sociales para poder evaluar temas respecto a personalidad, actitud del comportamiento, factores de rendimiento académico. Yo trabajo mucho también con eso. En educación se utiliza bastante, aunque la educación es una cosa, la ciencia social es otra cosa. Pero la forma de procesar los datos cuando hablamos de estudios en ciencias sociales es muy similar. Las técnicas que se utilizan en educación, en el área de educación. Entonces, en el área de educación yo pudiera tener algo para ver qué es lo que motiva o me permite evaluar el rendimiento académico y yo hago ese estudio. ¿Sí? Yo pudiera hacer. ¿Ya? Allí se utiliza mucho. Es más, en lo que yo hice tiene un componente de gestión, un componente de educación y un componente de sistemas o tecnología de la información. Es una mezcla eso. ¿Por qué me metí así? Porque yo soy un poco informático, bueno, bastante informático, y también del área de gestión, y me gusta mucho educación. Por eso llegué a los estudios. Y la mayoría de los estudios y las publicaciones se encasillan en ese esquema. ¿Sí? En marketing yo lo había anticipado. Usted quiere predecir o evaluar el comportamiento del consumidor. Ojo, ecuaciones estructurales. Quiere evaluar la lealtad de marca. Yo anticipé también. Quiere evaluar la satisfacción del cliente. Esto es lo que hay que hacer. Y en sistemas de tecnología o sistemas de información, lo que hice en mi tesis doctoral. Adopción de nuevas tecnologías. Predecir el éxito de un sistema de información. Y también por el tema de seguridad informática. ¿Sí? Allí está. Y yo sé que la mayoría de los que estamos aquí conectados estamos más por lo de la derecha y por lo de la izquierda, muy poco los del centro. Tal vez quien quita, alguien está por el centro también. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda? No. Usted lo va a ver mejor, ese gráfico que está aquí. Este gráfico son las principales técnicas que usted tiene de análisis multivariante. ¿Sí? Entonces, he desenmarcado lo que tenía proyectado para que se vea un poco mejor, más grande, esta lámina. Aquí está de donde lo he tomado, de donde he tomado esto. ¿Sí? Entonces, usted tiene que hacer primero esta pregunta. ¿Qué tipo de relaciones existen? ¿O qué tipo de relaciones es lo que usted quiere hacer? Tiene que hacer de dependencia o de interdependencia. Usted tiene que saber qué estudio es el que usted quiere hacer. ¿Ok? Si usted quiere hacer de interdependencia, usted tiene que venirse por acá. ¿Sí? Sí. Déjeme borrar esto para que... Ok, listo. Entonces, si yo quiero trabajar con dependencia, voy por este lado. Si quiero de interdependencia, voy por acá. Luego, yo tengo que consultar. Tengo que preguntar. ¿Sí? ¿Qué tengo que preguntar? Sí. ¿Cuántas variables se van a predecir si yo estoy dando independientes? Esta pregunta. Entonces, yo tengo que ver cuántas variables quiero predecir en mi estudio. Dependiendo de esa respuesta que está aquí abajo, yo utilizo la técnica. ¿Sí? Entonces, si yo tengo múltiples relaciones de variables dependientes e independientes, que son los estudios más complejos que existen, es acá.
Entonces yo tengo que hacer modelos de ecuaciones estructurales. Por ahí le dije cómo llegar allá, nomás y por qué se utilizan eso y por qué es importante. ¿Sí? Ya luego usted también, si quiere otro estudio, usted puede tener aquí ir resolviendo cada una de estas preguntas. Aquí tiene las respuestas y le da la técnica. La técnica está en un cuadrado con líneas, perdón, con puntas redondeadas. Esa es la técnica. Que si usted no conoce la técnica, tranquilo. Ya le anticipé yo que simplemente busques un artículo que haga uso de esa técnica, que yo en el material que le voy a dar, le doy estudios que utilizan cada una de estas técnicas y usted los puede procesar. Entonces, lo que yo quiero hacer es esto. Entonces usted va por allí. Listo. Muy bien. Así hemos llegado a la parte final de esta sesión introductoria y tenemos aún 9 minutos para un proceso de interacción. Todos tienen este recurso porque lo he enviado por correo. Lo he enviado por correo y hoy a usted, ¿qué le va a tocar hacer? Usted le va a tocar ir al enlace que usted tiene, instalar el Smart PLS. Eso es el mañana que no tenemos sección sincrónica. ¿Sí? Usted lo va a instalar y se va a activar como un usuario con todos los privilegios durante 30 días. ¿Sí? Ya luego se terminan los 30 días, usted también pudiera usar otro correo, pero tendrá que usar otra computadora porque ahora le está validando que ya usted tiene instalación. Pero aquí estamos con gente de sistema, entonces usted puede usar otro correo, pero hay ciertas cosas en los registros. Si usted quiere borrarlo para que asuma que nunca estuvo Smart PLS allí y volverlo a instalar. ¿Ok? Y si ya alguien se decide por esto, bueno, puede pagar los $600 y nos puede estar la licencia para usarla nosotros acá. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Porque yo ahorita, en este momento, les voy a mostrar un estudio que tengo por acá. Creo que es uno del 2017. Sí. Este artículo, por apurado, terminó solo en Q2. Ya lo comparto en este momento. Bien pude haberlo traducido y llegar a mayor cantidad de... mayor cantidad de citas. ¿Me confirman si se ve? Este es un Q2, pero está en castellano. Es parte del estudio que yo hice dentro de mi investigación cuando estaba en mi proceso doctoral. Este artículo fue que me hizo llegar a lectura sin referees, que es un procedimiento que tiene esta universidad. Entonces, mire lo que yo tengo. La aceptación y uso de los sistemas e-learning por estudiantes de grado en Ecuador, el caso de una universidad estatal. Ya más de uno sabe de qué universidad se trata. Entonces, ¿qué es lo que yo hice por aquí? Lo que les he dicho. Primero, revisar y estudiar mucho. Y hablábamos aquí de algunas teorías. No hay un cuadro de las teorías aquí. Creo que no lo tengo en esto. Pero sí le menciono aquí algunas de las teorías para evaluar la aceptación de los sistemas. Por aquí creo que están. Déjenme verlas. No. Aquí yo hago énfasis en esta teoría. El modelo de aceptación de tecnología. Acá hay otra teoría. ¿Sí? Por ahí hay otra teoría más, que es el TFT. Entonces, como le dije, estamos lejos de ser genios. Entonces, lo que hice fue buscar una teoría que esté por allí y adaptarla luego. No, sí está aquí especificado la teoría. Solo esa. No, creo que hablo más énfasis de la teoría que yo utilicé. Entonces, esta teoría es la que yo les mencioné hace un rato. Fue desarrollada por el profesor Fred Davis en su tesis doctoral en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en el año 1986. Entonces yo lo que hice fue apoderarme de esa teoría y modificarle y adaptarle algunos constructos para luego yo recoger mis datos y llegar a lo que se tuvo. ¿Alguien quiere ingresar acá? Déjenme ver. Muy bien.
Listo. Entonces, ya aquí voy a explicarlo un poquito, ¿no? Aunque yo creo que más de uno lo conoce. Ya sabemos aquí no son círculos, sino son cuadrados, son variables latentes. Esto es lo que hizo el doctor Fred Davis en su momento, en el año 86. Entonces, él dice que el uso de cualquier sistema, piense en cualquier sistema, en cualquier tecnología. Entonces, el uso de ese sistema, el uso actual del sistema, se ve influenciado por la intención. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene la intención de usar una tecnología o un sistema, lo va a utilizar. Y entonces aquí viene algo. Y entonces usted me va a decir, pero eso es razonable. Parecería absurdo. Pero sí, este fragmento que está acá es la teoría de acción razonada que se desarrolló en el año 75 y que fue demostrado matemáticamente que si usted tiene intención de usar un sistema, lo va a usar. Luego, ¿qué es lo que mueve su intención de usar un sistema? Es la utilidad que le ve al sistema, que por cierto es percepción, utilidad percibida. Si usted percibe como útil, usted va a tener la intención de usar ese sistema. Si usted ve que ese sistema es fácil, entonces usted va a tener una influencia o una intención de utilizarlo. Y luego hay otra hipótesis más, que si usted tiene la percepción de que una herramienta es de fácil uso, influye en que usted lo perciba como útil. Y luego pueden haber variables externas. Entonces eso fue lo que yo cogí, revisé. Tenía algunas opciones de teoría, ¿no? Entonces yo luego, después de hacer un análisis, revisé un montón de estudios, plasmé lo siguiente, este modelo. Este modelo donde ya están las hipótesis. Dejo en el rectángulo, la teoría del doctor Fred Davis. Y simplemente yo lo que hice fue agregarle otras variables que yo consideré por el contexto y que me validaron algunos científicos para poderlas incluir. Entonces podemos leer estas hipótesis como están aquí. Por cierto, yo encontré la influencia social. La influencia social es lo que usa Nike, lo que usa Adidas. Por ejemplo, cuando dicen, sale a publicar Messi sus zapatos, ahí está trabajando sobre la influencia social. ¿Qué es la influencia social? Lo que incita o influye a que nosotros como seres humanos vamos a tender a usar lo que hacen uso nuestros referentes. Para los futbolistas, un referente es Messi. Entonces todo el mundo equivocadamente o por esa percepción cree que comprando zapatos Adidas ya va a jugar como Messi. Eso es la influencia social. Y en marketing se trabaja mucho. Entonces habría que buscar a todas las variables. Entonces luego puse el entretenimiento percibido, que es algo de lo que se utiliza muchísimo en educación, porque este tema es un sistema para el uso de sistemas e-learning. ¿Qué es el entretenimiento percibido? ¿Qué también la pasas tú cuando estás haciendo algo? Entonces ahora, ¿qué necesita un estudiante para estar divirtiéndose y al mismo tiempo estudiando? Habría que identificar eso. Luego se puso soporte técnico y algo muy importante, lo que es la autoeficacia computacional, que no es otra cosa que manejar las computadoras, pero técnicamente se llama así. Entonces, cuando yo vengo y digo, por ejemplo, las hipótesis, tenemos aquí la hipótesis que dice, la 4.1, dice, la autoeficacia computacional tiene un impacto positivo en la utilidad percibida. Eso yo lo planteé en función de la flecha. Simplemente estoy describiendo cada una de las flechas. Luego digo también, la autoeficacia computacional tiene un impacto positivo en la facilidad de uso percibida. Y así yo fui construyendo cada una de las hipótesis, que no es otra cosa que la influencia de una variable sobre otra. Por ejemplo, aquí yo definí que el soporte técnico tiene un impacto positivo en la utilidad percibida. Listo. Ya estamos llegando al final. Planteamos eso, recogimos los datos. Esta tabla no la vamos a revisar, que esto ya es parte del curso que tenemos que hacer el desarrollo. Este es el resultado. Entonces, por ejemplo, el soporte técnico para los estudiantes resultó no significativo y tiene su explicación. Los estudiantes manejan mejor tecnología que algunos profesores. En cambio, para el caso de los profesores, estas hipótesis sí resultaron positivas. Requieren.
Ahora, ¿cómo se miden cada una de esas variables? Eso yo tenía que sacarlos de algunos estudios previos, publicados en Q1, Q2. Entonces aquí yo los he sacado. Y son adaptaciones. Yo los adapté y los he codificado. Están acá. Ok. Y ya luego interpretar todos estos cuadros, ver si esto funciona o no funciona, es lo que trata el curso que estamos siguiendo. ¿Ok? Hemos finalizado la sesión 1. Yo les voy a hacer llegar los recursos que le he comentado. ¿Alguna pregunta? ¿O algún comentario o alguna sugerencia? ¿No? Aquí tenemos conectado al jefe de la carrera, ¿no? Profesor Miguel Boto, ¿alguna sugerencia, alguna recomendación? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias. No, por aquí estoy atento, escuchando el tema de las ecuaciones, justamente porque yo trabajo en ingeniería de software, en ambientes sociales de la ingeniería de software. Entonces, como que de alguna manera esto me va a ayudar a aterrizar algunas hipótesis que tengo por allí y estudiarlas en ese sentido. No, para mí esto bastante bueno. Más bien agradezco su colaboración y además también a los compañeros felicitarlos porque se han unido a este curso. Gracias. Ok, muchas gracias, profesor. Antes de cerrar, si alguien tiene algún otro comentario, alguna recomendación. ¿No? Entonces, un gusto haber compartido con ustedes. Si alguien tiene alguna recomendación de pronto que quiere ser por interno, bienvenida, ¿no? Que de pronto es un poco tímido, no pasa nada. Aquí estamos para mejorar cada día. Muchas gracias a ustedes por la atención. Listo, doctor, listo, gracias. Por favor, no olvidarse de que para el día de mañana ya debe estar instalado el software. Entonces, mañana, en cualquier momento del día, hay que hacer esa instalación. Doctor, ya le escribo por interno algunos detalles técnicos por ahí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ahí está. Gracias.